Bueno, saludos a toda la comunidad del canal. En este primer capítulo para mí es una gran alegría gigante compartir con algunos de los colegas, amigos, y entre ellos el día de hoy estoy compartiendo en este primer capítulo nada más y nada menos con alguien que admiro, aprecio un montón, del cual he aprendido mucho y el cual es un gran maestro y una gran trayectoria acá en Colombia. Un aplauso, por favor, William Pérez. Gracias por la invitación, qué chévere estar aquí pues en este espacio tan importante, necesario para pues toda la comunidad guitarrística, que cada vez somos más, cada vez más personas interesadas en estudiar el instrumento, en conocer nuevas formas, métodos de estudio, de todo lo que podemos construir con la guitarra. Entonces, buenísimo el espacio y gracias por la invitación. Bueno, aquí lo que queremos hacer, lo que se pretende hacer con el canal en estos podcasts, que se va a llamar Hablemos de Música un poco, es compartir metodologías, compartir distintas conceptualizaciones, y todo de una manera muy, muy orgánica, muy, digamos, como si estuviésemos acá tomándonos un café. Entonces, pues nada, viejo Willy, qué bacano que estés acá. Vamos a tocar un poco y a partir de tocar vamos a hablar de cómo ves la guitarra, qué herramientas usas, digamos, para encarar una improvisación, porque sabemos que hablar de improvisación es algo que lleva bastantes temáticas, bastantes conceptos, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, yo le propongo, viejo Willy, que toquemos un tema en 6. Como estábamos tocando un blues menor, improvisamos sobre un blues menor, toquemos un All the Things, bueno, en 6. Bueno. Entonces, lo que le quiero proponer acá al Willy y compartir con ustedes es cómo poder llevar, por ejemplo, un estándar que está en 4 y tocarlo en otra métrica y qué elementos piensas o sientes a la hora de tocar en otra métrica, de tocar, digamos, algo que ya está escrito en 4, por ejemplo. Sí. ¿Y qué elementos pensarías tú para pensar en 6? Entonces yo le propongo que toquemos, bueno, y a partir de ahí hablamos. Va. Entonces vamos con All the Things, un tema, una composición. Espero les guste. 1, 2, 3.
Chévere. Lo pisé en esa última, en esa última nota, güey. Bueno, ahí tocamos un poco como sobre una forma establecida, digamos, sobre una progresión armónica dada que está en 4, pero la sensación que estábamos haciendo era en 6. ¿Qué hacía usted, viejo Willy, cuando empezó como con esto de que le decían, oiga, toquemos en otra métrica? Que quedaba uno como un 8, ¿no? Tratando de acomodar la melodía. Sí. ¿Qué hacía usted? Pues yo pienso que primero, antes de tratar de trasladar un tema que conocemos muy bien de una manera, en este caso pues en un 4/4 a un 6, es tocar 6, o sea, tocar esa métrica, esa rítmica, ojalá de pronto desde la percusión, entonces todas las músicas pues que contengan esa sensación de 6, sensación, ¿no? De 6, por ejemplo, sí. El bambuco, el currulao y muchas músicas ternarias incluso que no están en 6 propiamente, pero pues que podíamos adaptar fácilmente a ese 6. Me parece que eso es importante como para tener una noción del espacio, sí, en esa métrica. Total. Ya luego, para pasar directamente el tema a la métrica de 6, por ejemplo, en este caso nosotros pues no planeamos nada detrás de cámaras. Eso fue como a quemarropa. Sí. Entonces, por ejemplo, yo no sabía el ritmo armónico que iba a usar Juanda, okay, en el acompañamiento. Sí. Entonces yo estaba como muy atento a eso para saber si de pronto en un compás de 6 metíamos un solo acorde o metíamos dos, que son opciones también como de... Digámosle a los suscriptores, ¿qué es el ritmo armónico, viejo Willy? Pues el ritmo armónico es la manera
donde podemos ubicar los acordes dentro de el compás. Dentro del compás. Sí, por correcto. ejemplo, si tenemos un compás de 4/4, la manera más convencional de tocar dos acordes es mitad y mitad, 2 pulsos para uno, 2 pulsos para el otro. Pero dependiendo del arreglo, uno podría decir, ok, vamos a tocar 3 pulsos para un acorde y un pulso para uno, anticipando el otro compás, o como quiera uno organizarlo. Pero digamos que es algo importante que uno debe saber. Correcto. Para poder entender, digamos, la manera en que se va a tocar, en este caso, pues, este tema, ¿no? Digamos que tratando de ahondar un poco lo que dice el viejo Willy, del ritmo armónico en 6, que empezamos así a quemarropa, era si iba un compás de un acorde o si era 2 veces el compás, ¿no? Si era como la melo que es. Ahí, por ejemplo, ¿cuántos compases estamos haciendo? 2 compases. O si es un solo compás. Sí. ¿No es cierto? Sí. Un solo compás de 3 o 2 compases de 3. Exacto. Digamos Okay. que eso, si fuese una banda, a lo mejor valdría la pena sí hablarlo detrás de cámaras. Para que el baterista, el bajista comprendan cómo lo queremos tocar. Pero bueno, ese tipo de cosas espontáneas son chéveres de experimentar, porque también uno debe estar como muy atento. Ayuda al interplay, ¿no? Un poco. Claro. A escucharnos, ¿no? Exacto. Dijimos 6 nada más, arrancamos y ¿cómo? Pues no sabíamos. Acóplese. Exacto. Sí. Digamos que muchas de las cosas que surgen, no sé, me parece, a la hora de estudiar estándares o de estudiar canciones o de tocar con otra gente, es tener esa capacidad de, listo, yo le dije a él, tira tú la melo. Entonces yo estaba pendiente de cuándo él iba a resolver a la nota que va en el siguiente acorde para entender cuánto era la duración del acorde, ¿no? Y eso surge mediante la escucha. ¿Sí o qué? Exactamente. Bacano, viejo Willy. Otra cosa que me gustaría preguntarle, que preguntan mucho ahí en el canal, Willy, que es la famosa cómo improvisar, ¿no? Uno dice, ¿cómo improvisar? Pues uno piensa en muchos matices, elementos, conceptos, un montón de cosas técnicas, arpegios, escalas. Pero digamos que si una persona está empezando con el instrumento, ¿tú qué recomendarías para desenvolverse un poco más con los cambios, digamos, de una canción o para desenvolverse? No necesariamente con los cambios. Sí, creo que esa es una pregunta interesante que cada uno de nosotros la puede responder de muchas maneras, y siento que cada respuesta puede llegar a ser de mucho aprendizaje. Sí, yo digo que la improvisación siempre la he comparado como con cocinar, ¿sí? Entonces uno puede preparar un plato cualquiera con unos ingredientes, ¿sí? Pero entonces hay que ver qué ingredientes son. Sí. Y cómo se manipulan esos ingredientes, cómo se preparan, cómo se pelan los tomates, cómo se hace una salsa con esos tomates antes de que se convierta en una lasaña. Entonces es como un proceso donde uno aprende a manejar unos materiales. Lo interesante de la improvisación es que uno podría tocar el mismo tema con muchísimas herramientas. Eso me parece algo importante, que uno, por ejemplo, pueda profundizar una sola herramienta y decir, ok, voy a estudiar All the Things You Are solamente con arpegios, ¿sí? Solamente con centros tonales. Como poner el foco, digamos, en un concepto. Exacto. Único. Digamos, tratar de no mezclar muchos matices a la hora de sentarse a estudiar, porque sí, exacto. No sé si te pasaba, a mí me pasaba que uno tiende a tocar y dice, uy no, que acabo de ver cómo hacer voice lead de 3 notas, uy no, que acabo de ver cómo tocar escalas de 4 notas por cuerda, qué tal, y uno tiende a querer tocar todo eso de una, ¿no? Sí. Entonces tratar de focalizar un poquito la cosa. Sí, siento que también es como profundizar un poco los recursos. Sí. Porque, pues, obviamente uno podría quedarse toda la vida tocando solo escalas mayores y uno no va a terminar, digamos, de encontrar maneras de usarla, pero pues digamos que también está bueno combinar otras cosas. Entonces algo que me gusta a mí realmente es improvisar o tratar de hacerlo, porque a veces siento que uno como que se va a la fija
con ciertas cosas, ciertas muletillas. Yo procuro a veces pensar, ok, esto lo estoy haciendo mucho, no lo hago, o lo hago menos, o como siempre pensar y así ver como lo que va saliendo también. Pero le robo la palabra un segundo, viejo Willy. claro. Ahorita que estábamos tocando con esto que estás diciendo, hubo un momento donde él empezó a tocar y sentí que paraste de tocar y tomaste una bocanada de aire. Siento yo, y te pregunto, que cuando uno toma una bocanada de aire ayuda mucho a pensar justamente esto que estás diciendo, de decir, uy, me escucho un poco más y qué voy a tocar después, como a escucharse más, ¿no? A mirar qué opciones puede uno tomar. Entonces la respiración juega un papel muy, muy importante, me parece a mí, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, claro. Pues yo siento que es necesario, a pesar pues de que el solista está en ese momento liderando, ¿sí? el grupo, la banda, esos espacios que uno puede tomar en los solos le da también espacio a los demás. Total. Entonces puede haber como una participación de la batería o de la persona que está acompañando, o el bajista puede hacer un fill. Entonces es chévere como construir no solamente desde el concepto del solista, quien está improvisando y los demás acompañan, sino que sea en realidad algo grupal. Algo grupal. Y pues como el interplay también ayuda a decidir. De esa manera pues uno nunca va a hacer un solo igual. Claro. Porque pues uno toca con gente. Y ese es un concepto muy, muy bacano que acaba de decir la palabra el viejo Willy, interplay. Interplay es justamente ese diálogo que acaba de ocurrir, y para ello tiene que haber silencio, ¿no? La importancia del silencio. Sí. Bueno, entonces, teniendo un poco como más esa conciencia de interplay, estaba hablando acá con Willy de cómo él desarrolla un poco ese movimiento en el diapasón. O sea, tú piensas en una sonoridad estática o ¿te ha funcionado trabajar así? Como por ejemplo cuando estoy trabajando la escala mayor, por ejemplo, y digo, y empiezo como a partir de esa sonoridad mayor, en vez de tocarla todo el tiempo, que está bueno, ¿no? Está bueno empezar a jugar con eso, y digo, me planteo un solo acorde que haga parte de la escala mayor, y a partir de ahí, ¿cómo te desenvuelves o qué haces? Sí, digamos que ahí está uno de los temas míticos de la guitarra y pues de la improvisación en general, más que todo, y es pues las escalas, ¿no? Entonces todo el mundo busca escalas, pues, se pregunta la escala del jazz. Uy, casi rompo el vaso. Bueno. Y yo siento que las escalas es como un cofre, digamos, ¿no? Y dentro del cofre están las notas de la escala. Sí. Entonces uno lo que va a usar son las notas de la escala, lo que está dentro del cofre. ¿Cómo lo usa? Pues sí. Es un poco la tarea que hay que desarrollar, la búsqueda que hay que hacer. Es algo muy personal, porque claro, si uno piensa en la escala como tal, pues va a terminar haciendo solos como suena la escala naturalmente. Claro. Entonces me parece chévere comprender realmente qué es lo que contiene la escala y tratar de explorar en cualquier lugar de la guitarra, porque eso es otra cosa. A veces nos quedamos en un solo lugar porque pues nos parece fácil, cómodo, ¿sí? Y dejamos de lado pues todo el registro. Entonces está bueno como poder plantear eso en cualquier lugar de la guitarra. Yo pienso la guitarra de 3 posiciones, digamos. Okay. La primera, que son como los primeros 5 trastes. La segunda, que es más o menos como el sexto al 10º. Igual esto no es exacto, ¿no? Puede correrse uno para atrás o para adelante un poquito. Sí. Y la tercera es parecida a la primera, pero es la transición entre la segunda y una nueva posición. Que a pesar de ello, pues sigue siendo como algo nuevo, ¿no? A pesar de que son los mismos trastes. O sea, veo, Willy, que usted ve la guitarra como zonas geográficas del diapasón, digamos, lo que está más pegado a la cabeza sería como, digamos, una primera zona. Exacto. Una segunda, y trabaja sobre esa zona. A mí me gusta, digamos que tocar a veces
de esa manera, ¿sí? Ok. Como que, pero claro, a la hora de la verdad, pues es una sola, ¿no? Una sola posición, finalmente. Pero me sirve, digamos, como reto. Yo pienso mucho en retos a la hora de estudiar. Ponerme limitaciones y puedo decir, ok, voy a tocar All the Things You Are solamente aquí y solamente aquí. A lo mejor no va a ser el mejor solo del mundo, pero lo importante es poder decir algo con ese reto. Y conocer ese lado del diapasón. Exacto. Ya luego uno se mueve como uno quiera, sí, pero ese ejercicio, y si el tema es más difícil, pues obviamente va a costar más trabajo, hay que hacerlo más despacio y demás. Fíjense que ahí volvemos a lo mismo, poner el foco en algo. Exacto. Ahí estás poniendo el foco en tocar en un lugar geográfico de la guitarra. Sí. Bacano eso, ¿no? William, el maestro Willy, es docente de unas universidades prestigiosas acá en Bogotá de guitarra. Yo le quiero preguntar, veo Willy, estudiante de primer semestre, clásica, ¿no? Que llega y no solamente me sé los clásicos fogateros, mi, la, ¿no es cierto? Los clásicos acordes, y que de escalas, digamos, de poderse mover libremente no tiene todavía. ¿Qué rúbricas o qué trabajos haces sobre ese estudiante para que empiece a tocar y para que se empiece a desenvolver? ¿O cómo trabajarías ahí el espacio? Pues digamos que yo veo esa iniciación como conocer el instrumento, ¿sí? Y para conocer el instrumento, sí, hay que conocer sus notas. Entonces, saber el diapasón. Yo hablo, por ejemplo, sobre uno puede hablar, sí, pero es posible que no sepa uno escribir ni leer, pero no habla, ¿sí? Claro. Y no comprender lo que está hablando muchas veces. Exacto, eso es lo que pasa muchas veces con algunos guitarristas que empiezan hasta ahora su proceso de formación, que ya tienen habilidades, ya tocan, pero seguramente no saben ni se imaginan lo que están tocando. Claro. Entonces ese proceso a veces es difícil porque a veces muchas personas piensan que están echando para atrás. Sí, pero realmente están fortaleciendo unas bases necesarias para luego ir más adelante. Que sienten que no está tocando, que no está estudiando, que no está avanzando. Exacto, sí, pero si yo tocaba un montón de solos y canciones y ahora me están poniendo a que me aprenda los trastes, entonces es duro que comprendan la importancia de eso realmente, y que bueno, que eso les va a ayudar para que puedan empezar a leer y a escribir. Y a escribir, ¿no? Literal. Necesitamos las notas o las letras del abecedario para poder escribir y leer. Necesitamos las notas de la guitarra para ser consciente de lo que se toca y así pues llegar a, no sé, a ser más musical, aplicar esto en cualquier otro contexto, otra situación. Ah, bueno, no, obvio, Willy. Pues yo le propongo que tratemos de ejemplificar un poco en la práctica esto de que hablabas de estudiar en un solo lugar geográfico de la guitarra. Entonces, digamos, a mí me pasa muchas veces que estoy, digamos que los arpegios, por ejemplo, uno los arpegios los puede ver de muchas maneras, ¿cierto? Como que puedo verlos de una manera vertical, digámoslo, como tú lo estabas pensando en un lugar geográfico que es. Como tocarlo ahí, o puedo tocar acá, ¿no es cierto? De una manera más diagonal. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Willy de poner el foco y de tocar en un solo lugar geográfico. Entonces, yo le recomendaría, digamos, a una persona que está empezando a estudiar la escala, en saber cuáles son las notas, como lo dice el máster, y a partir de tocar la escala mayor, sacar los acordes derivados de esa escala mayor, inventarse una progresión de 2-3 acordes, no sé usted qué piensa con respecto a eso, y quedarse en un mismo lugar del diapasón. ¿Le parece si probamos esa? De una. Entonces, ¿qué? ¿Fa mayor? Bien. Entonces yo voy a empezar a tocar una progresión X, y Willy va a tratar de tocar en ese lugar del diapasón. Eso. Va.
Es como jugar manteniendo el foco, ¿no? Mucho. Sí, a veces esa limitación precisamente de controlar las ganas de mandarse a otro lugar, pues lo hacen a uno tocar diferente. Y a mí, por ejemplo, me interesa siempre esa búsqueda, como Claro. de encontrar nuevos lugares, Tremendo. nuevas sonoridades. Y ese tipo de limitaciones, pues al principio a lo mejor no es tan fácil, pero como todo, poco a poco se va volviendo un poquito más familiar y pues puede dar unos resultados bien chéveres. Bacano. Bueno, había otra cosa que me encantaría hablar con el viejo Willy, que es esa cuestión mística o no mística, sino vaga que se tiene con base a cuando uno va a improvisar, que dicen la escala del acorde, ¿no? ¿Qué escala del acorde lleva a este acorde en específico cuando uno analiza un tema? Y que yo he visto en videos mucha gente que dice, no, las escalas de los acordes no sirven, porque hay mucha gente que estudia sin saberse escalas de acordes. Entonces yo encontré, ¿usted qué opina? Que hay cierto de verdad en ello y hay cierto de falso en ello, porque cuando uno está tocando rápido, pues obviamente uno no piensa en escala acordes, ¿sí o qué? Uno piensa es en las pepas del acorde y tratar de conectar acordes, digamos, cuando va a tocar uno inside. Pero cuando yo estoy tocando en una balada o los cambios están pasando más despacio, está bueno saber cómo suena esa sonoridad del acorde, ¿no? Claro. Ahí sí aplica lo de la escala, ¿sí o qué? Sí, yo siento que pues a la larga es muy personal también, ¿no? Yo recuerdo la historia de un amigo que tomó una clase con un contrabajista. Entonces empezaron la clase como siempre tocando. Pues, ¿Qué amigo de acá de...? sí. Entonces ¿No me puede decir el nombre? creo que era Juan Manuel Toro. Ah, el Juanma, sí, contrabajista. En Nueva York. Sí. Tomó una clase con un contrabajista que ahora no recuerdo, me suena de pronto Drew Gress, pero sí, puede ser otro. Sí. Entonces tocaron, aparte de dueto de contrabajos, que chévere ese formato, ¿no? Interesante. Y luego le pregunta al profe, bueno, ¿qué te interesa? Porque veo que tocas bien, ¿en qué puedo ayudar? Entonces le dice, no, pues es que cuando los tempos son muy rápidos, a veces no sé qué hacer, cómo tocar, cómo pensar, tal. Entonces el tipo se queda pensando un tiempo y le dice, pues es que cuando los tempos son muy rápidos, lo que hay que hacer es pensar rápido. Entonces, pues me parece que es muy efectivo y pues de pronto si uno quiere tocar, yo qué sé, Cherokee, Donna Lee, esos temas muy rápidos, y la primera medida que uno debe tomar es tocarlos muy lento y luego poco a poco irle subiendo. Creo que también la cabeza va asimilando mejor. Total. Y no de entrada tratar de tocarlos muy rápido, donde uno no sabe ni siquiera en qué acorde va, en qué parte de la forma va. Pero siento que también depende mucho de lo que uno esté tocando, el tipo de armonías. A veces hay armonías que uno puede simplificar en un centro tonal sin problema. Es que es eso, ¿no? Muchas veces... Pero si no, entonces si no no hay nada que hacer. Claro. Sí, si el siguiente acorde es completamente lejano, distante, pues hay nada que hacer. Hay que pensar en otro recurso. Otro recurso, claro. Sí, total. Yo tenía pensado y le quería compartir algo también muy basado en lo rítmico. Digamos, ese trabajo de la consistencia rítmica cuando uno está estudiando, generalmente uno tiene muchas falencias de consistencia rítmica bajo una misma subdivisión. Me explico. Uno está tocando, digamos, sobre un pulso. Vamos acá, 2, 3, 4, y uno empieza a tocar. Uno siente se monta sobre esa subdivisión, pero cuando uno está empezando y quiere tocar corcheas, no se entienden las corcheas, no se entiende que está montado en esa subdivisión. ¿Qué recomiendas tú para eso? Sí, no, pues ese trabajo. Para mí el ritmo siempre va a ser lo más importante por encima de cualquier otro concepto que se les ocurra. El ritmo siempre es como la el primer elemento que debe ajustarse, ¿no? Sí, claro, total. Y no solamente estoy hablando de tener un buen tempo y buena técnica para lograr como
sino también como la Total. sensación rítmica que uno puede tener para tocar pues de determinados estilos, ¿no? Total. Siento que es muy importante la percusión, tratar de tocar algo de batería, Tambor, ¿no? algo de tambor, Sí. algo de semillas, como que directamente sentir un poco esa dinámica de esos instrumentos. Sí. En la guitarra pues siento que es bastante difícil porque no solamente depende de una mano, ¿sí? Depende de las dos, y siento que el entrenamiento que hay que hacer es bastante fuerte para que las dos manos Como de comprendan, sincro. claro, cómo Sincronizar. pueden sincronizarse para lograr una rítmica musical como muy natural, muy melódica, pues, si se quiere. Entonces puede ser que digamos que el estudio de la técnica, que es algo también medio obsesivo en los guitarristas, y que hay miles de videos. de videos, de ejercicios, de posturas frente a eso, lo Sí. podamos direccionar hacia algo real, hacia algo musical. Entonces yo, por ejemplo, tomé una clase. Un ejercicio que se le ocurrió ahorita, Willy. Voy a dar ese ejercicio que me recomendó este gran guitarrista que todos conocemos muy bien, Mike Moreno. Mike Moreno. Aparte porque, pues, cuando tomé la clase con él, me di cuenta de las capacidades rítmicas y sobre todo técnicas que tiene. Toca con una facilidad unas cosas increíbles. Entonces yo le pregunté sobre eso y él me dijo que él no estudiaba ejercicios técnicos como Sí. para eso, para la técnica, digamos, Sí, sí. sino que él tocaba melodías. Entonces tocaba melodías como si fuera un ejercicio, pero al mismo tiempo estaba tratando de hacer dinámicas, al mismo tiempo estaba tratando De articular. de hacer articulaciones precisas, de interpretaciones particulares en cada sección de la pieza. Entonces está estudiando uno técnica y está Sí. estudiando uno musicalidad a partir de la técnica, a partir del ritmo, a partir de las subdivisiones, de lo que uno se imagina. De llevarlo como hacia algo ya musical, ¿no? Exacto. Que no se convierta en algo solo gimnasio, que hablaba Sí. yo con Santi Sandoval, otro gran guitarrista, por ahí lo vamos a tener de invitado de pronto, si se anima él también. Y era como que hay veces uno se sienta ahí a ver una película y ahí ya, Sí. no sé, a tocar sin tener conciencia de eso que estás tocando. Sí. Está bueno eso, ¿no? Como tener mucha conciencia y poder entenderlo desde el canto, ¿no? Desde... Sí, sí, particular. sobre todo la mano derecha para mí es de lo que más me cuesta, porque dominar básicamente los dos movimientos principales que hay, que es abajo y arriba, Sí. pues eso es realmente difícil, ¿no? Que uno, por ejemplo, el sonido lo pueda controlar, que casi Sí. no haya diferencia, ¿no? Sí, Y total. normalmente el movimiento hacia arriba es mucho más débil, pues por el peso de la mano, la gravedad, etcétera. Entonces lograr como que haya un control sobre eso, pues a mí me cuesta un montón de trabajo y siento que vale la pena trabajar en eso precisamente, como hacer ejercicios de mano derecha. Por ejemplo, invéntense rítmicas semicorcheas en una cuerda. Yo, por ejemplo, hago mucho los paradiddles, ¿sí? Yo hago... Paradiddles es una palabra baterística, ¿no? Sí, es el famoso ahí, ¿no? Es un rudimento de tambor. Exacto. Que es combinar sencillos Rudimentos. y dobles. Sencillos y dobles. Entonces a mí me sirve, por ejemplo, digamos abajo, arriba, sencillo, sencillo, doble y después invertido, sencillo, sencillo, doble. Es básicamente el paradiddle más al decir convencional. sencillo, perdón Willy, porque de pronto como solo tenemos una cámara, Claro. de pronto no se ve. Al decir sencillo es abajo. Exacto, sin Ok. repetición. Cuando digo doble es que repite el mismo movimiento. O sea, Entonces, 2 veces abajo. lo voy a decir Abajo, arriba. repitiendo, digamos, cada movimiento. Abajo, arriba, abajo, abajo. Ok. Arriba, abajo, arriba,
arriba. Correcto. Ahí lo pueden repetir las veces que quieran para comprenderlo mejor. Y eso, lo chévere es que puedo empezar en cualquier lugar. Aquí lo empiezo desde el principio, que es abajo, digamos. Obviamente con Tremendo. un metrónomo, siendo muy conscientes con el sonido. Les recomiendo siempre el ampli para escuchar realmente cómo suena Total, cada cosa que tocan. También lo pueden empezar arriba. Ahí lo que estoy haciendo es lo mismo, pero ¿Ya está empezando. muteado acá de pronto también o no? Yo prefiero al aire, Juanda, Ok. porque. Y en la quinta cuerda, porque también debo ser preciso con no hacer esto. Ah, claro. Con tocar Pero la que no tocar es. otra cuerda. Exacto. Sí, Entonces, si tremendo. yo me quedo ahí. Tremendo. Y es súper divertido. Yo a veces me siento como meditando, ¿no? Como Sí, parece sí, un sí. mantra. Si uno, digamos, lo toca por mucho tiempo, con el metrónomo, se vuelve. Tremendo. Entonces, así uno puede asegurar que la técnica Sí. esté trabajando en pro del ritmo. Y pues eso también va a Y ser de que. esa constancia, ¿no? Como de esa Exacto, continuidad. exacto. Fíjense que esto que dice el viejo Willy, de tener esa independencia de buscar distintos patrones acá del pick. Dígame si no, muchas veces uno está estudiando mucho es mano izquierda, como desarrollo del estudio del diapasón, que es muy importante, de las pepas, de saber cuáles son las notas del diapasón, y uno se olvida de Claro. la mano derecha, ¿no? Claro. Y la mano derecha es todo, güey, ¿no? Es Pues todo. va, no todo, pero digamos que es el motor. Gran parte. Sí, Sí, gran total. parte. La izquierda se mueve sola, digamos, si quieren. Sí. Pero la derecha tiene que seguirla. Sí, y fíjate que muchas veces uno ve a muchos guitarristas que tocan muy rápido, o digámoslo así, que tienen una gran técnica, y esa técnica de tocar rápido muchas veces viene del legato playing, ¿no? De tocar legateado. Sí. Lo cual admiro un montón, lo cual yo también trato de estudiar un montón, pues le da a uno velocidad y fraseo. Pero, ¿tú recomendarías a la hora de empezar con un estudiante que empezara con legato playing o alternate, Pues por ejemplo? yo siento, y esto es muy personal, y también respeto la Distintas postura posturas, claro. contraria, ¿sí? Porque Sí. siento que también es muy válida. Muy pero válida. la mía, digamos, o lo que me ha servido a mí, mi experiencia, es que fortaleciendo primero el alternado, Totalmente de acuerdo. fortaleciendo primero el alternado, luego las demás maneras de tocar van a venir como, no sé si más fácil, pero puede ser un poquito más claro. Ahora, si yo de pronto empiezo con legato y nunca pienso en alternado, puede ser más difícil. Claro. Creo yo, no sé, mi experiencia fue así. Creo que en el momento donde empecé a tocar ni siquiera pensaba en eso. Si estoy tocando alternado, ni idea, ¿no? Ni Pero, idea, sí. pero es algo que con el tiempo, sí, por ejemplo, siento que alternando el pick, Tocar todas las notas, digamos, no legatear nada. digamos que depende. Sino tocar. Claro, pues, digamos, George Benson toca todo y tiene un sonido particular. ¿sí? Total. Pero, obvio, normalmente uno lo que hace es que dependiendo de lo que necesite, lo que toque, va a adaptar su mano derecha si va a ligar o no. Sí. Pero a lo que voy es que cuando uno alterna, tiene la posibilidad de realizar acentos en donde uno quiera. En donde uno quiera. Total. Creo que si uno no toca alternado, a veces puede ser más complicado, al menos para empezar a pensar en eso. En acentos. En acentos. Más rudimentos para la articulación. Exacto, en destacar, Sí. digamos, cosas rítmicas. Yo a veces, no sé, puedo ser como... Ahí lo que estoy haciendo es tratando de taca, 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 taca. Si yo no toco alternado, se me va a complicar acentuar lo que quiero tocar, porque entonces se me va a volver un problema. Es que aquí no estoy acentuando, sino estoy... Totalmente de acuerdo. Pero siento que también es costumbre, es lo que me funciona a mí. Tal vez se lo recomendaría a mis alumnos porque es lo que yo les podría enseñar, Claro. pero por ahí sí ustedes ya tienen un camino avanzadísimo con el legato y lo pueden hacer, que conozco gente que pues
lo ha logrado así también, es chévere. Yo también, desde la óptica personal, me pasó igual que usted. Cuando arranca uno no le presta tanta atención a la mano derecha y a decir, bueno, abajo, arriba, ese ejercicio que acabas de plantear y muchas veces uno pierde esa fortaleza de la mano derecha, la fuerza, Sí. que es lo que pasa muchas veces en el sonido, ¿no? Que uno está tocando y el alumno se conecta o uno se conecta y no le para bolas a cómo suena el ampli y toco así suavecito, y pierde uno esa proyección, ¿no? Esa proyección. Claro. Esto, ¿no? Claro. Hacer esto a mí me parece indispensable para generar más fuerza. Yo lo pienso también como el arco de una cuerda, de un instrumento de cuerda frotada, de un violín o un cello, un contrabajo. Lo que dicen ellos es que el arco es el sonido. El arco es el sonido. El arco es el sonido. La mano derecha, igual. Exacto, entonces Increíble. pues ahí está todo. Sí. Y si no lo han pensado desde ahí, chévere que al menos sean conscientes de que la mano derecha también tiene una responsabilidad fuertísima Importante. en el sonido. Sí, total. Vamos a hacer una especie de, para no quedar como el Chavo del 8, de conclusiones en tips que se ha tirado por acá el viejo Willy. Entonces, voy a tratar de enumerarlas. Dígame usted si, corríjame. Primera, tocar en lugares geográficos de la guitarra. Entonces, quedarse tocando, digamos, una sola escala en una sola posición. Es decir, el trabajo de la verticalidad, yo le llamo, pues, es muy importante, y mantener el foco y solo quedarse ahí, ¿sí o qué? Sí, es chévere eso. La segunda... Luego cuando Sí, sí. hay cambios armónicos contrastantes, Ok. pues se pone un poquito más complejo, Más complejo. todo. Una cosa es una sola escala, otra cosa es un tema, Claro, por ejemplo. claro. Una cosa es un blues menor, otra Claro. cosa es... Giant steps. Exacto. Claro. Entonces, dependiendo de esa dificultad, pues uno puede bajarle el tempo. ¿Se anima a ejemplificar un poquito sobre Sí, el tema? de ¿Tocamos una. un temita? ¿De una? ¿Qué tocamos? Que tenga por ahí más modulación. Puede ser el modulaciones. All the Things también, que... El All the Things, que pasa por más centros tonales. ¿Vale? De una. Sí. ¿Vas a tocar en una sola zona geográfica? Sí, me va a parar mucho sobre la primera posición, que llamo yo, que pueden pensarlo como hasta el quinto traste. Sí. Como les dije, no es exacto que me puedo pasar un traste o dos si quiero, pero ideal tratar de Mantenerse ahí. la concentración en eso. En eso. Ahora, digamos que técnicamente puede que no sea tan fácil como tocar libremente por toda la guitarra, pero siento que la idea es defenderse ahí. Quedarse, sí. Defenderse ahí, tratar de hacer algo musical, tratar de hacer algo pues con un sentido. Para eso hay que conocer las pepas del diapasón, o sea, Exacto. el que no le gustó difícilmente va a poder avanzar, ¿no? Si se queda uno solo con mapas, ¿no? Sí. ¿Sí o qué? Bueno, vámonos. Va. Cuéntale, Master. 1 y 2. 1, 2. Sí. Sí, funciona. El otro punto que habíamos hablado, sugerir otras métricas, ¿no? Como tratar de irse hacia la percu, ¿no? Algo Sí. así. Es como tratar de tocar instrumentos percusivos, es muy importante. Acordarnos que antes de ser guitarristas somos músicos, ¿no?
y ser músico implica tener una noción del ritmo muy estable. Y yéndonos hacia esa estabilidad rítmica, entender que la mano derecha lo es todo. Estoy completamente de acuerdo con William en la cuestión de trabajar alternate de primero, digamos, o de aprender a tener esa noción de repetir ahí, ¿no? Y bueno, Willy, ¿no? Gracias por... No, Juanda, muy contento de poder compartir aquí con todos los amigos del canal. Pues nada, los invito a que sigan súper pendientes a este gran espacio de información, de mucha música, mucha guitarra. Mucha guitarra. Que nos interesa pues a todos los guitarristas que somos como muy cositeros con todo ese tema. Y nada, espero que la iniciativa siga adelante, siga creciendo. Y hablaremos después de pronto de pedales, ¿no? Uy, eso es otro tema. Es otro mundo, ¿no? Chéverísimo. Y siempre Juanda pues es un gran conocedor de todos esos temas. Con base al sonido, viejo Willy, por ejemplo, fíjense que pasó algo muy chistoso. El Willy cayó acá a la casa y me dijo, no traje pedales, yo tampoco. Directo al ampli, ¿no? Y ese directo al ampli tiene algo muy profundo que yo le comparto mucho a mis estudiantes, no sé usted, antes de aprender a usar tanto pedal y tanta vaina, hay que aprender a sonar con el ampli, ¿sí o qué? Sí, me parece que, por ejemplo, yo realmente, si me preguntan, no tengo un ampli preferido. Siento que lo importante para mí es que el ampli pues sea lo suficientemente grande para que no se vaya a saturar y distorsionar, y a veces el ampli es una loncherita y tenemos que subirle todo y terminamos tocando con una distorsión horrible por la saturación del ampli. Entonces a veces siento que lo que necesito es que el ampli tenga pues o soporte un volumen necesario para un concierto, si estoy tocando con una banda, y ahí pues yo no sé, me llevo unos pedalitos, unas cositas ahí como para agregar que reverb, ¿cierto? Sí. Pero importante que no, como nos pasa mucho con alumnos que llegan y se conectan y ni siquiera ven dónde está el bajo el ecualizador del amplificador, dónde están los altos. Es que esos 3 potenciómetros que trae el ampli hay que aprender a manejarlos, ¿no? Antes de usar pedales hay que aprender a sonar con el ampli, ¿no? Hay que aprender a conectarse, cacharrearle ahí a esas 3 perillas y lo que te compartí ahorita, ¿no? De que uno muchas veces toca y no le sube lo suficientemente al ampli y la guitarra suena como muda, suena más el ataque. Suena más duro el ataque. Que el mismo sonido, sí. Y el ataque le pega a uno tan duro a la guitarra que ya la cuerda vibra tan duro que vibra sobre los trastes, ¿no? Entonces pierde vibración, pierde resonancia la cuerda y por ende el sonido se ve perjudicado. Entonces ahí es donde tenemos que aprender, antes de usar pedales, me parece a mí, sí, una percepción de conectarse en el ampli y tocar con el volumen necesario para que la nota suene proyectada, ¿no? Eso es. Sí, otra cosa que me surge a raíz de lo que dice Juanda es conocer el instrumento. A veces creemos que el ampli tiene que ser de tubos, tiene que ser cabina, cabezote, no sé qué, para sonar bien, y resulta que el sonido es de la guitarra. De la guitarra. Entonces uno aprender muy bien el tono del instrumento, entonces uno conoce que el micrófono que tiene la guitarra de uno es más brillante o más oscuro, el lugar donde uno toca, si es más adelante, más al puente, todo eso influye un montón. Sí. Entonces siento que es primero importantísimo conocer cómo funciona el sonido con lo que se tiene, con lo que tienes, con lo mínimo, la guitarra y el ampli, antes de los 10.000 pedales, porque a veces nos escondemos sobre los 10.000 pedales y pues nos quitan los pedales y ahí está como la verdad, ¿no? Sí. Otra cosa que me acuerdo, viejo Willy, y les quiero compartir, hace muchos años, yo estaba hablando con William, estábamos ahí hablando y íbamos a tocar, y a mí no se me olvida una cosa que usted me dijo, y yo se la comparto mucho a mis estudiantes, y es que el volumen de la guitarra
10 máximo. Decir nada de bajarle a 8, 9, 10. Y después de los años, weón, le he compartido eso a mucha gente y es increíble. ¿Por qué eso de 10? Me puse a investigar y un micrófono pues sabemos que es un imán y tiene una bobina y está recubierto pues de voltaje. Lo que tú le estás dando acá es corriente. Sí. Y entre 9 y el 10 de volumen hay una diferencia brutal, ¿no? Sí, hay una diferencia. Entonces ese 10 le saca a uno el jugo realmente está sacándole el jugo al micrófono, ¿sí o qué? Y regula uno con pedal de volumen. Sí, de hecho, Juanda, cuando uno a veces, no siempre, pero a veces, no sé si les ha pasado, sí, que uno le baja el volumen a la guitarra a 9, a 8 a 9, sí, y hay ruido. Y tirar ruido. Hay un ruido, hay una estática que se amplifica justo por poner el volumen ahí. Y cuando uno lo sube a 10, no hay ruido. Ese es puro consejo de abuela, ¿no? Pero a nivel guitarrístico, ¿no? Sí. Gran consejo, o sea, guitarra en 10. Sí, yo siento que también el color real del micrófono es 10. Es 10, sí. Ahí es donde el micrófono está actuando como debe ser. Sí, lo que le dicen a uno que el amplificador en 1 o en 2 no es el volumen real, súbalo a 6, a 5 para que ya suene como, ¿sí? Como el ampli. Exacto. Entonces, me parece que es como el mismo concepto en la guitarra. Sobre todo también, que a veces lo que dice Juanda es que se escucha más el ataque, casi como si todo lo que tocáramos fuera funk. Como muy mudo también. Entonces es importante que el volumen sea suficiente y más bien controlarlo con la derecha en lo posible, o ya si es necesario, dependiendo, un pedal de volumen es una muy buena opción, pero volumen en 10 siento que el tono es el que es. El tono es el que es, de acuerdo. Bueno, espero que les haya gustado acá la charla con el maestro William Pérez. Los invito a que se chequeen los canales de Willy, por ahí los dejo en los comentarios. El Instagram, Willy tiene YouTube. Sí, también el canal de YouTube de Willy. Discos, viejo Willy, ¿qué discos tienes ahorita de proyectos? Tengo un disco Karma Dharma que grabé hace un tiempo. Espere, vamos a ponerlo. Yo lo tengo. Ah, excelente. Acá lo tengo. En el mueble invaluable de los disquitos que ya... No, eso es una joya. Que los quieren hacer pasar de moda, ¿no? Yo también tengo mi colección de discos. Muy orgulloso de eso, sí. De coleccionarlos, porque... De coleccionarlos. Claro, eso es una chingada. Aquí estamos al lado de la cámara, no se ven, pero puras bandas colombianas. Qué chévere. Unos que otros. Karma Dharma. A ver, esperemos que agarre ahí la cámara. Ahí está. Este es un disco del viejo Willy. Discazo. Con Juanda Mojica y Juli Gómez, ¿no? Sí, Pedro Acosta. ¿De qué año es este? Y Pedro Acosta en la Eso batería. lo grabamos en el... A ver, ¿qué puede haber dice aquí? sido 2014, 2013. Puede ser, sí. Icónico. Y no es de los CDR, ¿no? O sea, es original. Sí. Es original. Sí, prensado. Sí, prensado bien. El plastificado, debidamente plastificado. Exacto. Sí. Sí, le debo la 2013. 2013. Con Festina Lente, que es un sello de acá, digamos, emblemático de Colombia, ¿no? Pues, sí. Se mueve mucho en Bogotá, hay muchos discos. Hay Karma Dharma. ¿Proyectos actuales, viejo Willy? Bueno, hace poco terminamos toda la postproducción de un trío con el que he estado tocando que se llama Last Dreamers con Gustavo Campos. Gustavo Campos y Jorge Muy Sepúlveda. Bueno. Grabamos el diciembre del año pasado y ya muy contentos con el resultado. Gustavo hizo un trabajo increíble en su estudio, el Cambuche. Tremenda banda, yo los vi, ¿se acuerdan? En Valhalla. Valhalla. Suenan muy bien, los recomiendo. Entonces estamos contentos con eso y vamos a estar trabajando pues en todo el tema del mercadeo y pensando bien cómo van a ser los lanzamientos de los sencillos, un lanzamiento. Y también tengo un proyecto que está como en proceso,
que tiene que ver con la tesis de mi maestría, que termino este semestre pronto. Entonces les estaré contando, muy pendientes ahí de las redes sociales donde compartiré pues toda la información. Me tiene súper emocionado, muy contento, un proyecto bonito. Qué bacano. Entonces les estaré contando también. Tengo esos 2 proyectos ahorita. Y bueno, lo que hay, lo que se venga también, buenísimo. Bueno, gracias, Diego Willy. No, Juanda, qué chévere. Los invito a que sigan apoyando pues todos los canales, el Patreon de Juanda, que hace un contenido muy bien elaborado, sobre todo de una calidad altísima de video, de sonido, local, nacional, que pues estamos acostumbrados a seguir a todos estos artistas de afuera, pero pues aquí también como Juanda se hace un trabajo muy chévere, entonces gracias, recomendadísimo. Gracias. Y nada, hay que estar conectados ahí con esa información que está buenísima. Le estaba compartiendo a Willy que en el Patreon voy a abrir un Discord. Entonces en el Discord la idea es que a los invitados que vienen acá al canal, está invitado, obviamente, no falta, no sé si usa mucho Discord, es como muy nuevo, es algo nuevo. La verdad no conozco. Está bueno, weón, está bueno porque en el Discord, en vez de hacer un grupo en Facebook, es un grupo privado donde tienes distintos canales. Entonces un canal de texto y uno sube ahí las partituras y puedes hacer stream para los que están en el grupo privado. Entonces lo acabo de poner por $5. Los que estén en el Patreon pueden entrar al grupo de Discord. Entonces la idea es armar comunidad entre varios guitarros, varios músicos también, y compartir una vez que otra un live stream por ahí para los miembros de la comunidad. Entonces se hace digamos como una comunidad para los que quieran profundizar pues en eso. Claro, chéverísimo. Es bacano. Bueno, suena muy bien. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Chao, cuídense.